amigas, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos los que están ingresando han ingresado temprano y nos han esperado estos 5 minutos que hemos dado para tener un mayor auditorio. Mi nombre es Enrique Chauca. Como presidente de la Cámara, les doy la cordial bienvenida a este primer webinar que estamos realizando este 2022 con el objetivo de compartir información que sabemos que va a ser de mucho valor para ustedes y sobre todo para quienes puedan vernos después en nuestros canales como YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, y que nos sigan en las redes sociales, ¿no? Este año en la Cámara tenemos 3 objetivos fundamentales: es apoyar a los empresarios y emprendedores peruanos que están llegando aquí al sur de la Florida y también a aquellos que están ya haciendo negocios. No se resuscribe solamente a peruanos, pero el objetivo de la Cámara, por ser peruano-americana, es así. También que sea un network de valor, que si ustedes se animan a ingresar a nuestra Cámara, que encuentren aquí una fuente de generación de negocios, ¿no? Y también de buenos amigos, como lo estamos haciendo nosotros, apoyándonos con eso que llamamos la conciencia gremial, que nos hablaba nuestro fundador, don Pepe González, que en paz descanse, y que no es solamente hacer empresa y hacer negocios, sino también compartir lo que sabemos con, digamos, nuestra comunidad, con nuestros amigos y con gente que está en el mismo negocio que nosotros. Y el tercer lugar, el objetivo es apoyar el aporte de los peruanos, hacer conocer el aporte de los peruano-americanos y los peruanos que estamos aquí en el sur de la Florida y en Estados Unidos. No solamente en el sector culinario, mucha gente conoce el Perú y el aporte de los peruanos por los emprendedores que están abriendo restaurantes y restobars, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y es una gran fuente de generación de no solamente ingresos, sino también negocios con el Perú por la adquisición de productos peruanos. También estamos en otros sectores, en tecnología, en servicios, y la idea es apoyarles para que tengan éxito en sus negocios. Hemos constituido varios comités, como este comité legal que lidera nuestra directora Andrea Aguilar y que está dirigiendo este evento. También el comité de seguros, por nuestro vicepresidente Iván. También tenemos comité de marketing, de comité de real estate y así varios que los pueden encontrar en nuestra página web. Y bienvenidos a que sean parte de la Cámara. Me preguntaban estos días quiénes pueden ser socios de la Cámara. Pues inicialmente son los peruanos nacidos en el Perú, pero también los hijos de peruanos, también quienes están casados con peruanas o peruanos también califican, también quienes han ido al Perú y se han enamorado del Perú y sienten que el Perú es su país y lo aman, también son bienvenidos. Hay mucha gente que le gusta la comida peruana y ha quedado enamorada del Perú, bienvenidos, pero especialmente aquellos a los que les gusta el pisco, ¿no? El pisco sour, un chilcano. Así que todos ustedes califican para ser socios nuestros y que nos ayuden a hacer este network mucho más grande. Sin más preámbulo, les doy la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y atentos a esta información que sabemos que será de mucho valor para todos ustedes. Un abrazo. Gracias, Enrique. Y bueno, vamos a dar inicio a al webinar y pues quiero que presten atención porque hoy tenemos 3 panelistas. Tenemos al señor Víctor de la Flor Kibabi, es abogado en Estados Unidos, Juris Doctor de la Universidad de Arizona, Tucson, y LLM de la Universidad de Texas. Asimismo es abogado en el Perú, de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Tiene alrededor de 20 años de experiencia profesional en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Ha trabajado como asesor legal de empresas bancarias, multinacionales, gobiernos y actualmente tiene su propia firma legal llamada Kibaki Law Firm, con sede en Miami, Florida, cuya práctica principal es en el derecho inmigratorio, derecho comercial y corporativo, bienes raíces e inversiones internacionales. También tenemos a nuestra directora Andrea Aguilar, abogada aquí en Estados Unidos, con licencia en el estado de la Florida y Nueva York. Andrea inició sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Ahí obtuvo el grado de bachiller en Derecho. En los Estados Unidos, Andrea obtuvo un grado de Juris Doctor de la Universidad St. Thomas, aquí en Miami, Florida. Posteriormente obtuvo un grado de máster en Leyes, o LLM, de la Universidad Georgetown, en DC, District of Columbia.
y obtuvo un certificado en tributación internacional de esta misma universidad. Andrea se especializa en derecho tributario, corporativo, protección patrimonial y sucesiones, y Andrea es fundadora de la firma Legacy Counsel y representa a familias y empresas ubicadas en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica y Europa. Y también tenemos a Marcela Gómez, contadora pública y enrolled agent del IRS. Ella ha estado en el sector privado y en el sector público desde 1999. Tiene más de 20 años de experiencia, se especializa en el diseño e implementación de procesos contables para chicas y medianas empresas. Sus áreas de desempeño son la preparación de taxes, planificación de taxes y lo que es consultoría para negocios. Marcela es la fundadora de la firma, Marcela was founded. Ok, Marcela fue una fundadora de la firma en respuesta a la necesidad que había en el área de la preparación de taxes. Ella es responsable ahora por el desarrollo de negocios y pues da soporte a todos los clientes que tiene la firma. Así que ella motiva a sus clientes a que tengan un approach muy sencillo y les ayuda pues obviamente a llegar a sus metas financieras. Y empezando obviamente por la preparación de las declaraciones juradas. En su tiempo libre, ella se dedica a su familia y a sus 2 perritos. Okay, estudió contaduría en la Universidad de Medellín. Tiene un máster en Taxation International de la Universidad Atlantic University. Así que esos son nuestros presentadores, estimados amigos, y le vamos a dar inicio al señor Víctor de la Flor Kibaki para que empiece su presentación. Víctor, adelante. Muchas gracias, Iván. Desde aquí, desde Miami, Florida, saludo a todos aquellos que nos están viendo desde muchas ciudades del mundo. Veo a varios conocidos dentro de la lista de participantes. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Para el día de hoy, el tema que yo voy a ver es los temas legales sobre inversiones en Estados Unidos. Aquí voy a compartir la presentación. Esto va a ser muy rápido. Entonces, vamos a empezar directamente. ¿Cuáles son estas consideraciones legales para invertir en Estados Unidos? En principio, quiero presentarme un poco más a detalle. Mi firma, Kibaki Law Firm, es una firma de abogados con base en Miami, Florida. Tenemos también oficinas en Nueva York y en Nueva Jersey. Y bueno, ya Iván comentó nuestra experiencia y que nuestra oficina queda en la ciudad de Miami. Aquí estoy yo, abogado en Perú, en Nueva York y en Florida. Ahí está mi resumen, que ya también lo había comentado Iván. Y también les presento a mi socia. Tenemos más socios en todo el país, pero digamos, nosotros dos somos los socios principales. Ella es mi socia, que también está aquí en Estados Unidos y en España. Cuenta con muchos años de experiencia también profesional internacional. Y es aquí abogada de la Universidad de Arizona y cuenta con un PhD en la Universidad de Granada. Vamos a tratar 3 temas importantes hoy día. Primero, los tipos de empresa que podemos abrir aquí en Estados Unidos. Luego, muy rápido, vamos a ver lo que son compra de propiedades. Y luego, finalmente, vamos a ver los temas de inmigración. ¿Qué visas son con las que podemos venir aquí a Estados Unidos, teniendo en cuenta el tema de negocio? Vayamos con los tipos de empresa. La primera empresa que vemos nosotros es la que se denomina la sole proprietorship. Es la estructura más simple y común para empezar un negocio. Es básicamente un negocio no incorporado, creado y operado por una persona individual, sin distinción entre el negocio y el dueño. Son estas entidades individuales, pero que se confunde mucho lo que es el dueño con el negocio. Al pasar esto, digamos que la responsabilidad o el límite de responsabilidad queda un poco en un área gris. Por eso que generalmente este tipo de empresas no se utiliza para invertir aquí en Estados Unidos por parte de extranjeros. Luego tenemos las denominadas corporations. Las corporations ya son entidades separadas de sus dueños y que sí cuentan con responsabilidad limitada. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si un dueño muere, la empresa no desaparece.
La empresa puede seguir firmando contratos, pagando impuestos, haciendo negocios por sí misma, etc. Y en cuanto a las corporations, las personas que manejan la corporación, los managers, no necesariamente son los dueños de la empresa. ¿Okay? Ya luego con Marcela y con Andrea vamos a ver los temas de tributación. En términos generales, tributan como las denominadas C Corp o como las denominadas S Corp. Luego tenemos las Limited Liability Companies, las famosas LLCs o LLCs. Estas, al igual que las corporaciones, los dueños también tienen una responsabilidad limitada. Ahora, las LLC son muy flexibles y son muy adaptables a las necesidades de los inversionistas. En principio, por ejemplo, las LLC no tienen obligación de mantener juntas de accionistas o juntas de administración de manera regular. Esto es muy interesante para aquellos inversores que no se encuentran en Estados Unidos porque no tienen la necesidad de tener este tipo de órganos corporativos totalmente formales. Asimismo, estas entidades generalmente son lo que se denomina pass-through. Entonces, las ganancias que generan este tipo de compañías se imputan directamente a los miembros. Por lo tanto, pueden ser también flexibles desde el punto de vista tributario. Marcela y Andrea podrán dar más detalles acerca de esto. Por último, tenemos las denominadas partnership. ¿Qué son? Estos son asociaciones, se asocian a un grupo de personas que tienen un fin común, digamos, el fin común de generar ingreso, obviamente, y se dividen los derechos y obligaciones. Los partnerships pueden ser distintos dependiendo de qué tanta responsabilidad va a tener cada uno de los partners, de los miembros. Puede ser con responsabilidad limitada o ilimitada en ciertos socios, y también se va a determinar en cada partnership quién controla y quién no controla, o quién controla más o quién controla menos el manejo del negocio. Asimismo, este tipo de compañías tienen ciertas implicancias tributarias que se van a profundizar luego. Hasta aquí, digamos, son los cuatro grandes tipos de sociedades, de empresas que se pueden constituir aquí en Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar de compra de propiedades. Generalmente los inversionistas extranjeros cuando vienen aquí vienen a comprar propiedades. Esta compra de propiedades generalmente lo hacen a través de los vehículos que hemos estado hablando. ¿En qué consiste esta compra de propiedad? En nuestros países puede ser quizá distinto. Acá hemos analizado, vamos a informar 7 pasos que generalmente se utilizan para la compra de propiedades, que son muy sencillos. El primero, contrate un realtor. En esto tengo yo también experiencia, dado que aparte de abogado soy realtor aquí en Florida. Por lo tanto, es ideal que ustedes contraten un realtor para poder adquirir una propiedad aquí en Estados Unidos. Los realtors se manejan por estados, entonces tendría que haber un realtor en cada estado, ¿no? En principio. Luego, con el realtor tienen que buscar una propiedad. El tercer paso es muy importante, en el cual ustedes tienen que hacer una simulación de la hipoteca. ¿Por qué? Porque va a ser distinto si la hipoteca la va a conseguir un extranjero, un nacional, una empresa, etcétera. Las condiciones son distintas, los tributos son distintos y eso siempre hay que verlo incluso antes del siguiente paso, que es hacer la oferta. Una vez que ya se tiene la propiedad y ya se sabe más o menos cómo va a ser el financiamiento, ahora bien, una nota entre paréntesis quizá, muchos de los inversionistas extranjeros vienen aquí a comprar en cash, porque una compra en cash, bueno, te ahorras este punto 3, que si bien es relativamente sencillo, tiene unos detalles que hay que cumplir. Ya cuando tenemos el punto 1, el punto 2 y punto 3 listo, entonces es el momento de hacer la oferta. En ese momento, la persona, el inversionista, habla con el realtor para ver qué tipo de oferta se puede hacer. Hay cierto rango de negociación entre comprador y vendedor, por eso que el siguiente paso va a ser la aceptación de la oferta. Entre 4 y 5 está esta negociación y finalmente se puede aceptar o rechazar la oferta. Una vez aceptada la oferta, se tiene que firmar el contrato, es muy sencillo, generalmente son formatos ya preestablecidos por las asociaciones de realtors o por los colegios de abogados estatales, son ya formatos, y lo que tienen que hacer es incluir los detalles de la transacción en sí misma. Puede ser muy simple, puede ser muy, muy complicado el contrato. Y finalmente, el punto 7 es el más importante dentro de todos estos, es el cierre. Entre el punto 6, contrato, y el punto 7, cierre, pueden pasar entre 30 a 45 días, que generalmente en el mercado se otorga a las partes para que puedan realizar las obligaciones que han pactado en el contrato. Por ejemplo, pagar cualquier tipo de gravamen o carga que tenga el bien, pagar cualquier adeudo, si es, por ejemplo, un condominio y tiene que pagar ciertos pagos a la asociación, etcétera, también cancelarlos, luego dejar todo, bueno, en el orden como está en el contrato,
tratar también de obtener lo que se llama aquí un marketable title, significa que es tener un título óptimo para poder transferírselo al comprador. Y hay mucho trabajo legal que hay que hacer entre este punto 6 y punto 7, contrato y cierre, para que en el día del cierre, como les digo, entre 30 a 45 días después de firmar el contrato, simplemente se haga el pago que falta, digamos, si es que se hace un down payment y luego se hace un pago final, se hace el pago y se entrega la llave. Al final es muy simple, pero entre el 6 y 7 hay todo un camino que recorrer, y eso les recomiendo sí que, una vez más, al menos en punto 6 y en el punto 7 sí contraten a un abogado de su confianza. Ahora, ya habiendo visto en temas, digamos, muy, muy básicos, muy generales, los vehículos para poder generar inversión o traer inversión acá en Estados Unidos, y cómo son estos pasos que se tiene que seguir para comprar una propiedad aquí en Estados Unidos, vamos a hablar muy rápido cómo se puede venir a Estados Unidos a través de la inmigración. ¿Ok? Para esto hay que tener ciertos conceptos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de inmigración, siempre tenemos que tener el concepto de sponsor. ¿Quién es el sponsor? Aquel familiar, aquel empleador por empleo, o la inversión, digamos, el dinero que uno puede invertir, o uno mismo puede ser su sponsor a través de ciertas habilidades personales, y lo vamos a ver después. Pero para inmigrar a Estados Unidos siempre vamos a necesitar un sponsor, ¿ok? Luego, generalmente se puede dividir entre visas temporales, que son las visas que muchos conocemos, la de turismo, la de estudios, la de inversionistas por tratado, las vamos a ver algunas, las de ejecutivos, etcétera, versus las visas permanentes, que son las que te otorgan la green card, ¿no? La residencia permanente. Luego, si uno aplica algún beneficio migratorio, generalmente el cónyuge y los hijos menores derivan cualquier beneficio que puedan tener. Es importante también verificar que algunas opciones de inversión no otorgan beneficios migratorios, también lo vamos a ver, y generalmente son aquellas opciones en las cuales se invierte, por ejemplo, en una propiedad y con el objeto únicamente de tener una renta pasiva. O sea, si una persona compra una propiedad del monto que sea, 150,000, 500,000, 1,5 millones, del monto que sea la propiedad, pero con el solo objetivo de rentar la propiedad y tener una renta periódica, es probable que esa inversión no otorgue un beneficio migratorio. ¿Ok? Y también un último importante concepto es que no se necesita ser residente para invertir en Estados Unidos. Cualquier persona puede invertir en Estados Unidos, lo importante es saber qué visa tener para eso. ¿Ok? Vamos de frente, digamos, a ver lo que son las visas temporales. Las que vamos a tocar muy rápidamente hoy día son las visas de negocio y turismo, la más conocida de repente por todos, la B1, B2, la inversionista por tratado, que es la E2, la visa de ejecutivo gerente, la L1, que es una potencial visa permanente, o sea, te puede potencialmente otorgar una green card, y también la visa de habilidades extraordinarias, o la O1, que eventualmente también te puede dar una green card. ¿Ok? En cuanto a la visa de negocios y turismo, no voy a ahondar mucho en ello, es la B1, B2, la de turista. Con esa misma visa uno no solamente puede hacer turismo, sino también puede hacer negocios, puede venir a Estados Unidos a consultar con socios de negocios, viajar, asistir a convenciones científicas, educativas, etcétera, ocuparse de una propiedad. De repente compró una propiedad para alquilarla y le falta hacer mantenimiento, viene, le hace mantenimiento de su propiedad y se regresa. Negociar un contrato, participar en capacitación a corto plazo, etcétera. Tener en cuenta que la visa de negocio y turismo no habilita a la persona a venir a trabajar. Y apunto aquí a negociar un contrato. Negociar un contrato no es lo mismo que trabajar para eventualmente una empresa que uno pueda tener aquí. Con este tipo de visa, la B1, B2. Luego está la visa de inversionista por tratado. En principio, esta visa de inversionista por tratado son para aquellos ciudadanos de los países con el cual Estados Unidos mantiene un tratado de comercio y navegación. Hay una lista de países, después podemos hablar de la lista de países, generalmente son Colombia, Argentina, Costa Rica, Chile. Lamentablemente, Perú no tiene un tratado con Estados Unidos por el cual los peruanos puedan ser o puedan obtener este tipo de visas. Sin embargo, muchos de mis clientes que son peruanos generalmente tienen una doble nacionalidad. Entonces podemos ver que si la otra nacionalidad puede ser o puede tener este convenio con Estados Unidos para poder obtener este tipo de visa. Generalmente es para las personas que tienen doble nacionalidad europea, o bueno, se ve en el caso concreto.
Aquí básicamente lo que hay que tener es una cantidad sustancial de capital e invertirla en una empresa genuina en Estados Unidos. Y el objetivo tiene que ser para desarrollar y dirigir la empresa de inversión. Voy a tratar de ser un poco rápido en estos temas para dejarle la gran idea, las ideas importantes para esto, y luego vamos a ver todas las preguntas que ustedes tienen. Pero para este caso de inversionista contratado, entonces lo más importante es la cantidad, invertir una cantidad sustancial de dinero en una empresa genuina aquí en Estados Unidos. Son definiciones. Lo importante en el tema de cantidad sustancial de capital es que no hay un número mágico. O sea, las personas siempre preguntan a nuestros clientes, oye, ¿cuánto tengo que invertir? No hay un número mágico. Hay que ver el tipo de empresa, la forma de inversión, hay que hacer hay que ver el caso en concreto y tener una consulta ahí para ver cuánto es esa cantidad sustancial. Y la empresa genuina, una vez más, lo más importante es no actividades pasivas, por ejemplo, renta de inmuebles, pero cualquier tipo de empresa que se le venga a la mente, pues sí aplica. Pasamos muy rápido a la visa ejecutivo. Esto es básicamente para aquellas empresas que tienen una matriz afuera y luego quieren abrir una nueva oficina aquí en Estados Unidos, como una sucursal, una subsidiaria o una afiliada. Es importante que estas dos empresas tengan una vinculación corporativa y que la persona que venga de una empresa a la otra sea un ejecutivo, un ejecutivo o un gerente, que tenga capacidad de decisión, capacidad de mando. También hay que ver en esta visa hay que ver mucho el tema de los job description, cuál es la descripción del trabajo que yo voy a hacer aquí en Estados Unidos. Porque una vez más, el tema de ser ejecutivo o gerente tiene una definición muy particular en la regulación, tenemos que cumplir con ello. Aquí los puntos claves es un negocio activo, las dos empresas, tanto la extranjera como la de aquí, tiene que ser una empresa real, una empresa activa en funcionamiento. Muy importante también es que la persona que venga como ejecutivo o gerente ya haya tenido un año trabajando afuera, en Estados Unidos, para que pueda replicar el trabajo aquí en el país, en Estados Unidos. Y aquí están las definiciones de capacidad ejecutiva y capacidad gerencial, que no las voy a leer ahora, pero les vamos a entregar esta presentación para que puedan leerla después. Luego tenemos la visa de habilidades extraordinarias para el caso de los negocios. Aquí lo único que se debe demostrar, bueno, no es lo único y es difícil de demostrarlo, pero es demostrar una habilidad extraordinaria por aclamación nacional o internacional sostenida y venir a Estados Unidos con el fin de continuar con el área de su expertise, con el área de su habilidad. ¿Ok? Para el caso de los negocios también es posible. ¿Ok? Aquí lo importante es no solamente indicar que yo soy o que yo tengo esta habilidad extraordinaria para el negocio, sino que se requiere efectivamente una opinión consultiva de un grupo de pares que diga que efectivamente yo cuento con dichas habilidades. Hay una serie de requisitos que se los vamos a entregar, que es básicamente cumplir 3 criterios en base a 10 que la regulación nos indica. Y una vez más, esto hay que verlo en el caso a caso y definir esta habilidad extraordinaria que tiene el cliente para poder presentárselo a las autoridades de inmigración. La última visa que yo quiero conversar muy rápidamente también es esta visa permanente por inversión. Esta es la que te da una green card directamente, la famosa EB-5. Esto es, en términos muy generales, se invierte una cantidad de dinero y se obtiene la residencia permanente de Estados Unidos. Ahora, digamos, esto no es tan sencillo. Hay que hacer todo un análisis no solamente del inversor, del origen de los fondos, sino del proyecto que va a hacer, porque el proyecto tiene que ser de tal categoría por la cual le permita todo el tiempo que se procese la Green Card seguir activo y cumplir con las condiciones que establece la regulación. Y no solamente hasta que se obtiene la Green Card, sino por 2 años más inclusive, porque la Green Card que se le da es condicional por 2 años para que efectivamente este negocio que se crea por la inversión siga operando y siga siendo el respaldo necesario para obtener esta residencia permanente. Ahí lo más importante, que son 10,000 visados anuales. Generalmente no se llega a esa cantidad, pero tenemos esa limitación. Los requisitos principales y generales es realizar la inversión para generar una empresa comercial en Estados Unidos y generar empleos, mínimo 10 empleos permanentes para trabajadores estadounidenses cualificados. Básicamente, una empresa comercial es cualquier tipo de negocio activo, obviamente, ya lo hemos conversado,
Y una vez más, aquí esto no incluye el ser propietario y operar una residencia personal. En cuanto a la creación de empleos, hay la regulación señala cómo se debe contabilizar estos empleos. En algunos casos puede ser empleos indirectos, en otros casos tienen que ser empleos directos. Vamos a tener que ver qué tipo de inversión se realiza para ver qué tipo de creación de empleos se tiene que cumplir. Y bueno, un empleado cualificado básicamente es un residente, un ciudadano o una persona inmigrante que está autorizado para trabajar aquí en Estados Unidos. Y en cuanto al requisito de inversión de capital, vayamos ya directamente al cuadro. Actualmente, miren, aquí había una fecha de corte, 21 de noviembre de 2019, pero ha habido cierta controversia y cierto litigio en cortes federales. Entonces, lo importante aquí es que actualmente el monto mínimo de capital para invertir, para obtener este tipo de residencia son $500,000. El otro monto es $1 millón, o 500,000 o 1 millón, dependiendo del área. La regulación te dice, si vas a invertir 500, puede ser en estas áreas determinadas. Si no, tienes que invertir $1 millón. ¿Okay? Hay que ver, una vez más, qué tipo de inversión puede ser de 500,000, porque la norma regularmente dice que es 1 millón. En cuanto al proceso y al tiempo, el único, digamos, no parte negativa, no aspecto negativo, pero hay algo que sí hay que tener en cuenta, que el tiempo que dura este proceso para obtener la Green Card puede durar entre 18 a 24 meses. No es algo que sea automático, no es algo que sea rápido. En este caso de visas no se puede realizar los premium processing, que a veces, por ejemplo, por $2,500 más, se hace un procesamiento en 15 días máximo, pero en este caso no. Se demora un poco porque hay que revisar un montón de documentos, etcétera, y como les digo, está entre 18 y 24 meses. Entre los 21 y 24 meses de residencia condicional, una vez otorgada ya la residencia, el inversor debe realizar el proceso de remoción de condiciones de la residencia y con eso ya obtener la residencia permanente digamos, la que dura 10 años y que se renueva permanentemente. No voy a entrar ahora en cuanto, digamos, al detalle en el proceso, pero una vez más, lo que siempre se recomienda es tener un abogado, porque el proceso es muy difícil para las personas comunes y corrientes que solamente quieren invertir y esperar de repente. Y quiero terminar con esos beneficios de la EB-5. Es una ruta directa para obtener la residencia y posterior ciudadanía americana. Les va a dar la libertad para el inversor y sus familiares directos de vivir, trabajar y obtener un retiro en Estados Unidos. El inversor y los familiares directos pueden estudiar en Estados Unidos pagando pensiones educativas como residentes americanos. Y finalmente existe la posibilidad de realizar peticiones familiares cuando corresponde. Las Q&A vamos a dejarla para después. Muchas gracias. La presentación ha tenido que ser muy corta, muy rápida. Aquí están mis datos y se los vamos a pasar después por correo electrónico. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo creo que pasamos a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, no sé si las ves tú, Víctor, ahí en el Q&A. Sí, Italia tiene tratado. Acá veo una pregunta. ¿Italia tiene tratado? Sí, sí tiene tratado Italia. Es uno de los países. Generalmente los países que se encuentran en la Unión Europea, todos ellos tienen tratado. Y como les digo, en Latinoamérica casi todos tienen tratado. Los que no tienen son Perú, Ecuador, que terminó en 98. Venezuela actualmente tampoco tiene. Pero hay que verlo en el caso a caso. Perfecto, perfecto. Mira, entonces hagamos una cosa, porque estoy en la sección de Q&A. Estabas leyendo creo que una pregunta en el chat, pero vamos a las preguntas que han puesto el resto. A ver, mira, el contrato debe pasar por una formalidad especial. ¿Cómo sucede en Latinoamérica al elevar el documento a escritura pública notarial e inscribir la referida escritura en los registros públicos? ¿Eso debe hacerse o solo el contrato firmado ya se inscribe en registros públicos? Perfecto. Sí, aquí veo los Q&A. Okay. Gracias. Sí, gracias, Paul. Yo creo que estás hablando aquí del tema de compra de propiedades. Aquí en Estados Unidos generalmente no se eleva a escritura pública, no hay ese concepto de escritura pública porque los notarios de aquí en Estados Unidos no son abogados, o no tienen que ser abogados. Hay algunos notarios que son abogados, pero no tienen la obligación de ser abogados. Entonces, no se realiza una escritura pública. Tampoco tenemos un registro público centralizado como lo tenemos en nuestros países, sino que se inscribe, pero sí se inscribe en el registro del condado. Hay una formalidad
un poquito distinta a la de nuestros países, pero sí hay que cumplir con esa formalidad para darle publicidad a la venta y que todos se enteren efectivamente de la transacción. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Panamá tiene tratado? Sí, Panamá sí tiene tratado también. Un anonymous attendee. Mi hijo nació en Estados Unidos. ¿Facilita en algo obtener alguno de los tipos de visa? De las visas que yo he conversado en esta presentación, en realidad no. Si su hijo nació en Estados Unidos, el beneficio que va a tener es que una vez que su hijo cumpla 21 años, él lo puede pedir a usted como padre. Recuerda el concepto de sponsor. El sponsor tiene que ser un familiar o el empleador o la inversión. En este caso, su sponsor eventualmente va a ser el hijo que nació aquí en Estados Unidos. Aquí hay otra pregunta. En Florida, ¿cuánto hay que invertir? ¿500,000 o 1,000,000? Bueno, depende. A ver, vamos a dejarlo claro. El monto regulatorio es 1,000,000. 500,000 es como si fuera un beneficio, pero no es por estado, es por zona. O sea que en un estado como en Florida pueden haber varias zonas en donde se puede invertir 500,000, que son generalmente zonas que le dicen de bajo desarrollo. Pero eso hay que verlo con el Ministerio de Trabajo aquí en Estados Unidos y otro ministerio, ver cuáles son esas áreas que necesitan ese desarrollo y en donde se puede invertir esta cantidad menor. Otra pregunta de Mario Gómez que dice, una empresa americana valorizada en 800,000 puede vender un 70% del valor de un inversor y tener la posibilidad de tener una green card y luego los demás beneficios. Si me estás hablando para una EB5, podría ser, pero tendríamos que ver, porque digamos, si son 500,000 mínimo de inversión y de repente esta empresa se encuentra en estas áreas denominadas o que pueden captar una inversión de 500,000 y además se cumple con los requisitos de generación de empleos, etcétera, podría ser. ¿Ok? Ahora, si me preguntas por una visa temporal E2, la visa de inversionista por tratado, también podría ser, porque aparentemente el monto puede ser sustancial. Al tener 70% del porcentaje de la empresa, tienes el control de la misma. Sin embargo, esta visa de inversor temporal no te da un camino a la green card. Entonces, te da un estatus válido y puedes quedarte en verdad todo el tiempo que quieras, pero lo que no te va a dar es una residencia permanente en Estados Unidos. Pero esto, digamos, es un caso para poder verlo en concreto y al detalle, creería yo. Y aquí la última pregunta dice, de Francesco Canchari, soy el dueño de Maras Gourmet en Perú. Trabajamos con una empresa LLC en Michigan, USA. ¿Esta empresa LLC de Michigan se puede convertir en subsidiaria de mi empresa peruana? La respuesta es sí. Tendríamos que ver cómo, con los contratos que se tengan que firmar, pero yo diría que sí. Hay que ver también quién es el dueño de una y la otra empresa, pero sí se pueden afiliar finalmente. ¿Dónde encuentro requisitos que debo cumplir ya que es una empresa peruana la que será uno de los socios de la LLC y no una persona natural? Bueno, llámame y lo conversamos. Y estas son todas las preguntas que tengo aquí en el Q&A. Muchas gracias. Perfecto, gracias Víctor. Gracias Víctor por las respuestas. Y pues, como se sobreentiende, si alguien tiene alguna otra pregunta más directa o de un caso personal, pues obviamente Víctor va a estar a la disposición para atenderlos a cada uno de ustedes. Bueno, pasamos adelante ahora con la segunda presentadora panelista, Andrea Aguilar. Gracias, Iván. Permíteme un segundo, voy a compartir mi presentación y a ver si me dejan saber si se ve bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Adelante. Ok, yo convenientemente estoy después de Víctor porque ahora que él ha hecho su presentación, seguro muchos de ustedes están listos para invertir en los Estados Unidos, están listos para establecer compañías subsidiarias, pero yo les traigo, no malas noticias, pero noticias importantes con respecto a la tributación. Primero, una advertencia. No somos abogados, todo lo que estamos presentando ahora es con fines informativos y educativos. Tengo que hacer ese disclosure porque las reglas de abogados nos lo obligan y también las reglas del IRS, ¿ok? El Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos. Bueno, como les decía, ¿qué relación, una de las cosas que ustedes tienen que ponerse a pensar, qué relación, sugiero que lo consideren, tienen las reglas de inmigración y las reglas tributarias en Estados Unidos?
Como bien Víctor les ha hablado de diferentes tipos de visas para tener una residencia aquí en los Estados Unidos. Las visas se clasifican en visas con intención de inmigrar aquí, no intención y todo eso. ¿Hay alguna relación? Si tengo una visa, una green card, por ejemplo, soy residente fiscal, o si no tengo visa, me convierto en residente fiscal. Eso es muy importante que lo consideren porque ustedes, incluso sin ningún tipo de visa, pueden convertirse en residentes fiscales en los Estados Unidos con consecuencias de reporte y tributación no necesariamente muy buenas para ustedes. Entonces, en principio, quiero aclarar que la residencia inmigratoria y la residencia fiscal no son equivalentes. ¿Ok? Entonces, y como tenemos diferentes tipos de impuestos, impuesto a la renta, impuestos de sucesiones, impuestos de Generation Skipping Tax, que es cuando uno se saltea una generación, tenemos diversos tipos de pruebas para determinar si uno se convierte en residente fiscal con respecto a este tipo de impuesto. ¿Ok? Entonces, no existe una sola regla para determinar si ustedes son residentes fiscales. Nosotros hay que determinar de qué tipo de impuestos estamos hablando para saber si nos convertimos en residentes fiscales. Ok, si por ejemplo estamos hablando del impuesto a la renta, los ingresos que uno genera trabajando o los dividendos de sus compañías, todo eso se engloba como impuesto a la renta. ¿Y por qué es importante determinar esto? Porque cuando uno se convierte en residente fiscal, uno va a estar sujeto al pago de impuestos en los Estados Unidos sobre sus ingresos y ganancias mundiales. ¿Ok? Y bueno, contraparte, las personas que no son residentes fiscales solo tendrán que tributar por los ingresos que generen aquí en los Estados Unidos. Entonces, muy interesante, muy bien, cómo nos convertimos en residentes fiscales. Primero, los ciudadanos americanos, a pesar de vivir, por ejemplo, en el Perú, en Colombia, en Ecuador, son residentes fiscales. Hay solo 2 países en el mundo, y Estados Unidos es uno de ellos, que les obliga a reportar sobre sus ingresos mundiales si son basados en su ciudadanía. Entonces, si ustedes son ciudadanos americanos y no viven en los Estados Unidos, son residentes fiscales y están obligados a pagar impuestos y reportar. La otra forma de convertirse en residente fiscal es si ustedes tienen una tarjeta verde o green card. Muy fácil de determinar todo eso, pero la otra forma, y voy a enfatizar esto porque hay muchas personas que no conocen esta regla. Esta prueba se llama la prueba de presencia sustancial. Si ustedes permanecen aquí en los Estados Unidos por 183 días, en un año se convierten en residentes fiscales. Si ustedes permanecen aquí en los Estados Unidos por 183 días en 3 años, revisando o aplicando esta fórmula que les presento a continuación, se convierten en residentes fiscales. Entonces, con este punto quiero enfatizar que, por ejemplo, si ustedes no tienen visa y califican con esta prueba, se convirtieron en residentes fiscales. Si tienen una visa de turista y se quedan mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, se pueden convertir en residentes fiscales. ¿Ok? No necesariamente. Tienen una visa de inversionista, tienen una visa L1, una visa E2, se pueden convertir en residentes fiscales. ¿Ok? ¿Y por qué hago este énfasis? Como pueden ver entonces, a mí no nos enfocamos mucho en qué tipo de visa ustedes tengan. Puede ser una visa de inmigrante o no inmigrante con la intención de establecerse en los Estados Unidos. Realmente no tiene mucha relación con la determinación de su residencia fiscal en los Estados Unidos. Perdón, voy a hacer una nota aquí. Ustedes dirán, ok, Andrea, entonces me hablaste de 183 días en 3 años. ¿Cómo se cuentan? Si estamos viendo el año 2022, entonces tenemos que contar todos los días del año 2022, 1/3 del año 2021 y 1/6 del año 2020. Pero si no se acuerdan, entonces nosotros sí tenemos una regla más o menos básica. Quédense menos de 120 días para que no se conviertan en residentes fiscales basados en su presencia sustancial. Ok, entonces, bien, se convirtieron en residentes fiscales y ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué no me conviene ser residente fiscal? Bueno, primero ya les dije que están sujetos al pago de impuestos sobre sus ingresos en todo el mundo. Si ustedes vinieron aquí con una visa de turista, permanecieron 120 días, más de 120 días en 3 años, se convirtieron en residentes fiscales, entonces ahora tendrán que reportar aquí en los Estados Unidos. Pero me dirán, yo ya pagué impuestos en el Perú, en Colombia, en el país donde vivan. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Voy a pagar doble? No. No existe la imposición de doble tributación.
pero sí en la obligación de reporte. Tal vez comparando las tasas fiscales de su país y la de los Estados Unidos, no tenga que pagar doble, pero los problemas muy comunes que yo veo en mi práctica es que las personas no reportan porque no sabían, y es ahí donde las consecuencias pueden ser muy negativas. ¿Okay? Marcela les va a hablar un poquito de eso, pero quiero que lo tengan presente. En general, ¿de qué declaraciones o de reportes estoy hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, las cuentas bancarias que ustedes tienen. Si ustedes se han establecido, tienen sus compañías en el Perú, en Colombia, en Sudamérica, entonces, y son empresarios, es muy fácil tener una cuenta de más de $10,000. Si son residentes fiscales, entonces van a tener que hacer ese reporte aquí en los Estados Unidos. Existe otro tipo de formas también. La ley FATCA nos obliga, no solo porque hay diferentes tipos de regulaciones que nos obligan a hacer reportes. Entonces, si nos enfocamos en FBAR, estamos viendo cuál es el mínimo, $10,000. Bajo esta ley FATCA, ¿cuál es el mínimo? Por ejemplo, bueno, depende si están casados o solteros, pero estamos hablando aproximadamente de más de $50,000. Después hay otras reglas que nos obligan a reportar los intereses en compañías extranjeras. Entonces, como pueden ver, pero ustedes dirán, ok, Andrea, es muy lindo todo eso, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia si no hago estos reportes? Estamos hablando, bajo la ley FBAR, por ejemplo, de no reporte de cuentas bancarias, aproximadamente una penalidad de hasta $100,000 por no reportar. Y si uno no reportó a propósito, no quiso reportar, entonces estamos hablando de penalidades de hasta $100,000 o el 50% de todo lo que tenga en esa cuenta. Eso es para que más o menos tengan una idea de qué es lo que estamos hablando y por qué el no reporte o convertirse en residente fiscal sin darse cuenta puede ser muy serio. ¿Ok? Ahora, otra cosa que quiero recalcar, muy interesante, es que ustedes de repente no tienen ese tipo de impuestos en su país. Yo soy de Perú y ahí, por ejemplo, no tenemos el impuesto a las sucesiones, no tenemos el impuesto al regalo. Con respecto al impuesto a las sucesiones, quiero enfatizar este punto porque muchas personas en los años 2021, 2020 han traído su inversión aquí a los Estados Unidos y no saben de este tipo de impuestos. Cuando una persona fallece, los extranjeros solo tienen una exclusión de $60,000. Después de esa cantidad, la tasa pueden estar sujetos a pagar un impuesto de hasta 40%. Ahora, conozco muchas personas que tienen inversiones en real estate, que tienen inversiones en cuentas bancarias, cuentas de portafolio, y que la tienen a su nombre. Si es que ellos no establecen una estructura de protección, entonces ellos pueden pagar ese tipo de impuestos. Tengo muchos casos, porque también llevo casos en las cortes de sucesiones, probate, donde veo esta circunstancia, donde las consecuencias son horribles, que hasta a veces los obliga a vender la propiedad antes de que los herederos puedan recibir su herencia. Entonces, todas las personas que tienen inversiones o que están pensando en obtener una visa a través de su inversión y que de repente no les conviene hacer estos reportes, que lo piensen bien. Pueden obtener una visa inversionista, sí, no quedarse el tiempo que los convertiría en residentes fiscales y de esa manera no estar sujetos a reportes sobre toda la inversión que tengan en su país de origen. Y de repente, sobre la inversión que establezcan aquí en los Estados Unidos, establecer estructuras de protección. Ahora, ¿cómo se determina la residencia para este tipo de impuesto? Porque les decía que no es lo mismo con respecto al impuesto a la renta. El impuesto a la renta es muy fácil. Uno cuenta los días y ya, me convertí en residente fiscal y no hay nada que hacer, tengo que hacer el reporte por ese año. Pero el impuesto de sucesión es diferente. Ahí consideramos dos factores. Primero, la presencia física, o sea que si usted está aquí por 10 días, ya puede cumplir ese factor. Otro es la intención de convertirse en residente fiscal. ¿Cómo podemos determinar cuál ha sido su intención? Es muy difícil porque no sabemos qué es lo que usted está pensando, pero el IRS determina o evalúa esto a través de ciertos factores. Se analiza, por ejemplo, su conexión con el país, dónde tiene mayor conexión, los Estados Unidos, o su país de origen, dónde reside, dónde está su casa, dónde van a la escuela sus niños, qué conexiones tienen con organizaciones locales. También tenemos otro tipo de impuesto, el impuesto a los regalos. Aquí también muy importante, solo quiero enfatizar que este impuesto
impone a los extranjeros que, por ejemplo, tienen propiedades tangibles en los Estados Unidos. Víctor nos habló de real estate, cómo es fácil comprar, o bueno, sigue todos los pasos para comprar real estate. En Miami veo mucho, o los casos que yo veo mucho, es de imposición de penalidad cuando se hacen transferencias de esas propiedades de real estate. Apenas hagan la transferencia de esa propiedad, existe la imposición de este impuesto sobre el regalo, porque estamos hablando de un bien tangible y no hay nada más tangible que el real estate. De repente, si usted quiere reestructurar su inversión aquí en los Estados Unidos, piense en convertir este inmueble, que es un bien tangible, en un bien intangible y después hacer las transferencias que usted quiere por regalos. Porque los intangibles no están sujetos a regalos. Y tengan mucho cuidado porque también veo esto mucho. Hay muchos abogados de real estate que de repente no están familiarizados con estas reglas y simplemente hacen quitclaim deeds. Es muy fácil de hacer esa transferencia vía quitclaim deeds sin considerar, por ejemplo, las reglas como FIRPTA o las imposiciones de impuestos sobre regalos. ¿Ok? También si hacen regalos de dinero, tengan mucho cuidado porque eso también es tangible. Bueno, hay posiciones tributarias, o es tangible, no es tangible, prefiero yo no hacer esas transacciones y tener mucho cuidado cuando vamos a hacer regalos de dinero, transferencias bancarias. Luego, para propósitos, y ya creo que se me acaba el tiempo muy rapidísimo, de inversión es muy importante que consideren reglas como FIRPTA. Creo que esto lo puede explicar mejor o en detalle Marcela. Los problemas que pueden surgir son las retenciones cuando vendan esas propiedades, la necesidad de obtener un número de identificación fiscal para hacer sus reportes. Y por último, algo que quiero recalcar es que si ustedes tienen inversiones aquí en los Estados Unidos, tienen que también pensar qué es lo que puede pasar si ustedes fallecen. Ya les hablé de los impuestos que el IRS va a imponerles hasta un 40% si no son residentes fiscales, pero también tienen que considerar que aquí tenemos reglas de sucesiones que les pueden ustedes obligar a iniciar un proceso judicial en la corte. Cuando de repente, con un análisis, como por ejemplo, si tienen compañías, establecer que cláusulas en sus acuerdos operating agreements, que las compañías se transfieran automáticamente, o establecer trust para que las inversiones se distribuyan automáticamente de forma privada, se proteja su privacidad y no tengan que pasar por una corte. Y obviamente los costos que esto les va a generar. Puede ser, en la Florida tenemos hasta un 6% sobre el valor de todo lo que usted está transfiriendo. Eso es lo que le puede costar. Si su inversión es de $1 millón, entonces el 6%. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, 3% para el abogado y 3% para el ejecutor, a menos que usted negocie cuál va a ser el fee. Entonces, esas son consideraciones que tienen que tener antes de hacer una inversión en los Estados Unidos, porque es muy importante con un planeamiento, poder hacer esta transferencia, esta inversión de manera eficiente. Y con eso termino, Iván. Gracias. Gracias, Andrea. Muy buena la presentación, pero parece que hay un par de preguntas. No sé si puedes acceder al Q&A. Ok, perfecto. Empieza con María Ojeda. Estudié en los Estados Unidos. Perdón, buenas tardes. Si tengo la intención de tener una visa de estudiante por más de 1 año, soy residente fiscal. Hola, María. Sí, no necesariamente. Qué bueno que es esa pregunta, porque hay determinados tipos de visa donde tú puedes excluir tu presencia física si llenas una forma. Tienes que hacer el reporte adecuado y precisamente la visa F1 es muy usada por muchas personas que hacen inversiones y además quieren estudiar y no quieren reportar o no desean convertirse en residentes fiscales. Pueden excluir su presencia física hasta un periodo de 5 años, ¿ok? Entonces, no necesariamente te convierte en residente fiscal si has entrado con este tipo de visa. Si compro una propiedad y no tengo visa, ¿me dan permiso para ingresar para ver mis propiedades? Sí. Como lo decía Víctor, no existe ningún requerimiento para poder hacer inversiones, ¿ok? Entonces, si tienes una propiedad aquí y no tienes visa, ¿me dan permiso para ingresar y ver mis propiedades? Bueno, primero tienes que obtener la visa. No necesariamente porque tienes una propiedad vas a obtener una visa, pero puedes obtener una visa de B1, B2, que te va a permitir también revisar tus inversiones y entrar. Si tienes esa visa vas a poder hacerlo. Estudié un máster durante 2 años en Estados Unidos con la visa de estudiante. Luego de graduado regresé a 2022 a Perú. En mi caso me convertí en un residente fiscal.
tenía que hacer algún reporte. Como decía, puedes hacer un caso de ese reporte retardado de la exclusión de presencia física. Si lo haces, es mi opinión, para eso estamos nosotros los abogados, para hacer este tipo de disclosures y luego lidiar con el IRS para decirle por qué no hiciste el reporte en su debido momento, pero este tipo de visa sí te permitía hacer esta exclusión anónimo. Y con eso creo que termino. Yo tengo una empresa en Perú, debo de abrir una sucursal en los Estados Unidos para ajustarme a los pagos tributarios en los Estados Unidos. No he detallado mucho la relación. Había personas que decían, mira, puedo abrir una subsidiaria, me conviene. Con respecto, si su objetivo es convertirse en residente fiscal y quiere obtener una visa, perfecto, sí, establecer una subsidiaria es una buena opción. Pero con respecto a tributos, necesitaríamos ver cómo está estructurada la compañía, quiénes son los dueños, para ver si a usted le conviene, a través de esa compañía, hacer los reportes en los Estados Unidos. Lo siento, pero todo depende, varía, todo depende, necesitaría verlo con más detalle para ver si es que está sujeta a una obligación de reporte. Pero desde el momento en que abres una compañía aquí, está sujeta a una obligación de reporte. Doy paso a Marcela, que les va a hablar notas muy importantes que vemos, LLCs, compañías que se crean, relaciones entre compañías extranjeras, que no han presentado sus reportes y las consecuencias son horribles. Gracias. Gracias, Andrea. También creo que una pregunta preguntó la señora María Lima si es que ibas a compartir esta diapositiva. Sí. Ok. Yo creo que vamos a tener los emails de todos, así que se las compartimos después. Y bueno, seguimos entonces ahora con Marcela Gómez, nuestra última panelista, contadora pública y agente del IRS. Adelante, Marcela. Ok, bueno, el día de hoy les voy a hablar de algunas consideraciones fiscales que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en los Estados Unidos. Ya nos hablaron Víctor y Andrea de los tipos de visa y de algunas consecuencias tributarias. El día de hoy yo lo que les quiero hablar es, ok, ya aperturamos la compañía, ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Es tener en cuenta, lo primero que hay que tener en cuenta son las fechas de presentación. Las fechas de presentación son marzo 15 o abril 15. ¿De qué depende? Depende del tipo de compañía que hayamos seleccionado. También podemos solicitar una extensión de 6 meses para presentación, pero esta extensión no nos exime si, por ejemplo, teníamos que hacer un pago de impuestos. No vamos a recibir la multa por no presentación, pero podemos recibir una pequeña multa por un pago tarde. La otra consideración que debemos tener, nosotros debemos hacer el pago de la renovación anual de Cámara de Comercio en el estado que hayamos aperturado la compañía. En el caso de la Florida, este pago se debe hacer antes del 1 de mayo. Y, por supuesto, abrir una cuenta bancaria y mantener los libros en orden. ¿Cuáles son las penalidades por la no presentación de impuestos? Para los extranjeros, dueños de corporaciones domésticas en Estados Unidos, la penalidad por no presentar la declaración de impuestos son $25,000 por cada socio por cada año. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros abrimos una compañía en Estados Unidos y somos los dueños y somos extranjeros, vivimos en Colombia o en Perú, entonces ya tenemos una obligación de hacer nuestro reporte. Hay gente que me dice, no, pero la compañía no tuvo movimiento. Ok, si la compañía no tuvo movimiento, podemos hacer una presentación en cero y así evitamos esa multa de $25,000 que puede ser trabajable con el IRS, pero nos va a costar tiempo para poder demostrarle al IRS que ese año la compañía no tuvo ningún movimiento. Entonces mi sugerencia es siempre marcar la fecha, 15 de marzo, 15 de abril, para hacer la presentación de la declaración de impuestos. La forma que nos multa es la 5472, que es donde se reportan los socios extranjeros dueños de las corporaciones. Ok, creo que Víctor nos habló de qué tipos de compañías. Cuando mi cliente me llama, siempre me está diciendo cuál tipo de compañía me conviene más. Entonces, cada caso es particular, pero como Víctor nos dijo, en ese momento para los extranjeros tenemos 2 tipos de compañías.
Está la LLC, que si es una LLC con un dueño, entonces automáticamente se llama como una self-employment. Si es una LLC con más de un dueño, automáticamente ya se convierte en una partnership. Y está la C Corporation. La LLC se puede convertir en una C Corporation. Ya les voy a explicar cómo. Una LLC con un dueño puede hacer un reporte de una declaración individual. O sea, la forma que nosotros tenemos acá de presentar los impuestos para las personas, los individuos, tanto residentes en Estados Unidos como internacionales, se llama la 1040. La 1040 NR es la 1040 no resident, que si nosotros tenemos una LLC, ese ingreso que obtenemos de esa compañía lo podemos declarar bajo nuestra declaración personal. Y se obtiene un documento que no es, en el caso de los extranjeros se llama un ITIN, que es como un RUT o un social, pero solamente para presentar la declaración de impuestos. Luego está la LLC Partnership. Esta se presenta con una forma 1065. Esta compañía no, por sí sola, no paga impuestos. Esta compañía se llama pass-through, como nos indicó Víctor, que quiere decir que la compañía por sí sola no paga impuestos, los pagan los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que si una LLC tiene 2 socios y la LLC arrojó una ganancia de $10,000, cada socio tiene un porcentaje de participación del 50%, entonces cada socio va a hacer una declaración personal de $5,000 en su, y va a pagar los impuestos por $5,000 cada uno. En resumen, se hace la declaración de la corporación, de la LLC Partnership, y aparte, cada socio hace su declaración individual. Y luego está la corporación. La corporación es una compañía que por sí sola paga el impuesto, que es el 21%. Tiene un flat fee, o sea que solamente es un 21% después de la utilidad. Los socios no tienen que pagar, presentar declaración de impuestos, a menos que se hagan distribución de dividendos. Entonces ahí ya los socios también tendrían que pagar un impuesto adicional por esos dividendos que retiran. Bueno, la pregunta que siempre me hacen: ¿cuál es el impuesto que se pagaría en una declaración personal? El impuesto que se pagaría en una declaración personal va desde el 10% hasta el 37%. Entonces, desde el 10% con una utilidad de $9,950 y va hasta el 37% cuando supera la utilidad de $523,600. Entonces, es importante tener en cuenta como las tablas de impuesto de una corporación versus una partnership que terminan declarando los socios y mirar y balancear qué es más conveniente. Si pagar un 21%, si tengo una compañía que me está dando demasiada utilidad, si es más conveniente crearla como una corporación, taxarla como una corporación o taxarla como una compañía independiente debajo de la declaración personal de los dueños extranjeros. Una cosa que deben tener muy en cuenta cuando un cliente me llama y me dice: no, yo quiero ser una corporación, pero tengo una LLC. La CLLC, como Víctor nos indicaba, es una compañía más flexible que nos permite, como yo siempre digo, caminar para adelante. O sea, tenemos una LLC, una partnership o con un dueño, y le podemos decir a la IRS, no queremos pagar los impuestos como una partnership, queremos que nos permita clasificar nuestra compañía como una corporación, y el IRS lo permite. A veces cuando el cliente me llama y está un poco indeciso de si quiere quedarse como una partnership o quiere pasarse a una corporación en su primer año, yo siempre le doy la opción de, ok, déjala como una LLC. En lo personal, siempre me gusta que las compañías se creen como LLC, déjala como una LLC y cuando tengamos los números definitivos, podemos definir si queremos ese primer año, definimos cómo queremos empezar a pagar los impuestos y le podemos decir a la IRS:
IRS, yo quiero hacer una declaración 1120, que es de una corporación, y se puede hacer. Ok. Hay otro impuesto que se llama el capital gain, ¿sí? Que es el impuesto de ganancia ocasional. El impuesto de venta de capital. ¿Por qué les hablo de este impuesto? Porque muchos de los clientes que yo tengo son de real estate. Entonces quieren comprar y vender, y en el momento de vender sus propiedades van a tener un impuesto que es el impuesto de ganancia, ¿sí? ¿Cuáles son las tarifas? Los porcentajes de impuestos. Entonces, los porcentajes de impuestos son 0%, 15% y 20%. ¿Qué varía de esto? Dependiendo de la ganancia máxima. Un 0% se le va a poner si la ganancia está por debajo de $40,400. Si tú vendes una propiedad y en la declaración y haces una declaración personal y tienes una ganancia de capital de menos de 40,400, no vas a pagar el impuesto de capital gain. Si tienes mayor a 40,000, pero menor a 501,600 vas a pagar un 15%. Y si tienes mayor a 501,600, vas a pagar un 20%. Ojo, estos porcentajes solamente son tratados en la declaración personal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una LLC que taxa como partnership y vendí una propiedad, la LLC vendió una propiedad y yo voy a pagar el impuesto como socio internacional, entonces esos son los porcentajes que se me van a aplicar. Si yo estoy haciendo una corporación y estoy vendiendo una propiedad, entonces yo voy a tener un 21%. Ok. Hay otro impuesto que debemos tener en cuenta que lo encontramos mucho cuando una persona extranjera vende una propiedad en Estados Unidos y se llama el impuesto del FIRTA. El impuesto del FIRTA es un 15% sobre el valor de la venta de la propiedad. Entonces, si la propiedad vale $100,000, automáticamente yo tengo que mandar un 15% de FIRTA, de impuesto de FIRTA, a la IRS. Pero después, cuando yo ya haga el cálculo de la ganancia real, yo puedo reclamar la devolución de ese dinero, de parte de ese dinero que yo mandé anticipado. Entonces, por ejemplo, acá les tengo un ejemplo práctico. Vendo una propiedad por $450,000, donde el costo de la propiedad fueron $350,000. Automáticamente el FIRTA me lo van a calcular sobre los $450,000, que es la venta de la propiedad. Pero después, entonces el impuesto, va a ser $67,500. Pero después, cuando yo hago el cálculo real de lo que me quedó de la ganancia, que fueron $450,000 menos el costo, fueron $100,000, entonces solamente voy a pagar sobre los $100,000 el impuesto, que en este caso van a ser $8,940. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Mandar una declaración, una 1040-NOR, si soy un no residente, mandar los soportes de la compra y venta de la propiedad, mandar comprobante de que yo ya pagué mi FIRTA y puedo obtener la devolución del dinero restante. Se va a demorar un poco, pero el dinero no lo van a devolver. Bueno, otra cosa que yo les quería comentar, cuando las personas vienen y compran propiedades de inversión, que las ponen a rentar, siempre me están preguntando, ¿cuáles son los gastos que yo me puedo deducir? Los gastos que yo me puedo deducir cuando yo hago una renta, cuando yo tengo un rental income, un ingreso por renta, son los gastos de servicio público en el caso de que yo tenga la propiedad desocupada por un tiempo, tengo que mantener la luz, porque en el caso, por ejemplo, de la Florida, si yo no sigo pagando la luz, la FPL, como se llama acá, mi propiedad puede coger moho. Todas las reparaciones que nosotros le hagamos a la propiedad también son descontables.
El impuesto de la propiedad, los property taxes, como los llamamos acá, también es un gasto descontable. Los gastos de creación de la compañía, si nosotros contratamos un abogado para que nos haga todo el proceso de la creación, también es un gasto que nos podemos descontar. Los intereses de los préstamos. Si nosotros venimos y compramos una propiedad y hacemos un préstamo en un banco, entonces nosotros los intereses que nosotros pagamos por ese préstamo también son descontables. Los gastos de preparación de impuestos también son descontables en este caso. Y la comisión del realtor. Cuando aquí en Estados Unidos contratamos un realtor para que nos ayude a buscar un inquilino, entonces automáticamente el realtor se queda con un mes de renta. Y ese mes de renta es un gasto que nosotros nos podemos deducir del ingreso de la renta. Y así podemos bajar la utilidad y pagar mucho menos impuestos. Ok. Nuestras recomendaciones siempre es contraten un CPA, un contador certificado, a la hora de hacer la preparación de impuestos. Acá en Estados Unidos no todos los preparadores de impuestos tienen licencias. Es muy fácil ser preparador de impuestos. En el caso de un extranjero, hay que tener cuidado con qué persona quieres preparar tus impuestos, porque no todo el mundo tiene claro la información y las formas que requiere una persona no residente, y las multas son bastante altas, como lo vimos. No olvidar de hacer su declaración de impuestos y siempre mantenga de forma ordenada sus libros contables. Gracias. Bueno, gracias Marcela por la presentación, muy interesante. Y ahora pasemos a las preguntas. No sé si puedes hacer clic en el icono de Q&A para que puedas ver las preguntas y responderlas. También creo que hay un par en el icono del chat. ¿Las ves o quieres que te las lea? Yo las puedo leer acá. Okay. Tengo una pregunta de Francesco Canchari. Mi empresa peruana, al ser uno de los socios de la empresa subsidiaria en USA, siempre paga 21% por ser un socio jurídico y no persona natural. La empresa peruana no va a pagar el impuesto. La empresa estadounidense es la que va a pagar el impuesto, y el impuesto lo va a pagar si está conformada como una corporación, a pagar el 21%. Si está incorporada como una partnership, la empresa no paga impuesto, lo paga a través de los socios, que ya vimos que puede ir desde un 10% a un 37%. Una empresa peruana, sociedad de responsabilidad limitada, puede ser socio de una LLC, o necesita la empresa peruana hacer una TAC. Cuando nosotros aperturamos una compañía, y esta pregunta creo que la puede responder más fácil Andrea, que es la abogada de impuestos y la que conforma las compañías. Andrea, por favor. Sí, en principio no hay ningún problema con que la empresa, la sociedad de responsabilidad limitada, sea socia de una LLC. Y también puede ser una SAC, una sociedad anónima cerrada. Todas ellas pueden ser socias de una entidad, de una LLC, de una corporación. Creo que el análisis aquí, o lo que tienen que ustedes determinar, en principio esa es la regla general, Francesco. El problema va a ser, o no problema, las obligaciones de reporte que vas a generar en esos dueños, ¿ok? Porque creo que ese es el enfoque. Entonces tú tienes que analizar qué tipo de organización estás creando aquí, porque si estás creando una entidad transparente como una LLC, las LLCs se consideran entidades transparentes aquí, si tienen un solo dueño. O si estás creando una entidad, una partnership, porque tienes dos dueños, entonces es esa compañía la que va a estar sujeta a obligaciones de pago de impuestos, a tener que presentar la declaración de impuestos. Entonces ese es el análisis que tienes que hacer, Francesco. O sea, te conviene que sea la sociedad anónima abierta o la sociedad anónima cerrada la que presente la declaración de impuestos, o te conviene y la sociedad anónima
la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, nosotros como tributaristas, aplicando las leyes aquí en los Estados Unidos, tendríamos que hablar con tu abogado de Perú para saber si esa también es una entidad transparente, para saber cómo te va a corresponder hacer el reporte aquí. ¿Ok? Pero si tienes una sociedad anónima cerrada, ya sabemos que es una corporación, porque para los propósitos tributarios aquí en los Estados Unidos no tenemos sociedades anónimas. Como Víctor explicó, solo tenemos LLC, corporaciones y otro tipo de entidades como trust y partnership. Entonces, cuando tú nos traes ese tipo de compañía y creas una LLC, que es una entidad transparente, entonces tenemos que hacer coordinaciones con tu abogado de Perú para saber cómo van a hacer el reporte ellos. ¿Ok? Pero hay reglas que dicen que las sociedades anónimas sí son como corporaciones, Francesco. Entonces ellas, las corporaciones, hacen un diferente tipo de reporte. No sé si a eso se enfoca la pregunta. Creo que no tengo más preguntas. Hay dos preguntas. Alguien que hablaba del e-commerce y las obligaciones de reporte y decía, mira, yo lo hago a nombre personal, entonces tengo que constituir una compañía y reportar. En principio no hablamos en detalle de los diferentes tipos de impuestos, pero si tienes una e-commerce y es una sole proprietorship, entonces a ti te corresponde hacer el reporte. Ahí tenemos que analizar qué tipo de reglas vamos a aplicar. En principio, de acuerdo a las reglas locales, no nos enfocamos en las leyes locales, dónde estás haciendo esas operaciones, tienes obligación de hacer el pago de impuestos locales. No sé quién hizo esa pregunta. En principio, ¿ok? Pero como es una e-commerce y el trabajo se está realizando en tu país de origen, por ejemplo, no estás sujeto al pago de impuestos de income tax, porque cuando vemos dónde está la fuente de ese tipo de ingreso, porque tú eres una persona natural ofreciendo ese tipo de servicio y estás en otro país, no estás sujeto al impuesto a la renta, por ejemplo, a llenar una 1040 como extranjero. Ese es el análisis que se tiene que hacer a ver si te conviene o no. Definitivamente nunca recomiendo que hagas un negocio a título personal. Lo que puedes hacer es una LLC porque quieres proteger el liability, porque de repente tienes propiedades y no quieres mezclar tu profesión o tus propiedades personales. El único beneficio de crear una entidad como una LLC es que encierra el liability, o sea, la exposición a demandas. Eso te va a generar el reporte que tienes que hacer, porque si eres extranjero, tienes un LLC, necesitas llenar una 5472. Si no llenas la 5472, tienes una multa de $25,000. Entonces, ese análisis lo tienes que hacer con cuidado. Pero en principio, hacer un negocio, yo no recomiendo que lo hagas a título personal. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta más. Sí, me parece, Andrea, que hubo una que dice de Omar Bendezú, si tengo una propiedad en USA, no sé si la llegaron a responder, a mi nombre y no a una corporación, vivo en Perú y solo tengo visa de turista, tengo que reportar a la IRS, ¿qué pasa si no lo hago? Bueno, creo que ya lo acabas de responder, ¿no? Oh, no, sí, creo que yo hice un follow-up y pregunté, ¿esta propiedad está rentada o no está rentada? En principio... Sí, está rentada. Sí, en principio esta propiedad está rentada, entonces la obligación que tienes es de presentar una declaración de impuestos a título personal. Lo que estás obteniendo es rentas, ¿ok? Pero tu declaración de impuestos es sencilla. Además de eso, lo que tienes que considerar es el valor de la propiedad, cuánto vale esa propiedad. Acuérdate que hablé del impuesto de sucesiones. Entonces, vas a tener que hacer una declaración muy sencilla, ¿sí? El pago de impuestos por la renta que estás generando. Y además de eso, cuando fallezcas, dependiendo del tipo de propiedad que tengas, no sé si vale 1 millón, 2 millones, medio millón, 300,000, por encima de 60,000 vas a tener que pagar un impuesto de hasta un 40%. No hay un cálculo, hay tasas escalonadas, pero rápidamente sube a un 40%. Entonces, tienes que analizar y hacer ese cálculo, porque si de repente está a nombre de una persona, de repente si el valor de la propiedad es muy pequeñita, de repente pueden ser diferentes dueños, varias personas, pero no vayas ahora a hacer un quick claim deed y pasárselo a tus familiares, porque entonces acuérdate que hablé de gift taxes y entonces vas a tener que pagar impuestos. ¿Cuál es la tasa? Pero los impuestos de regalo también hasta un 40%. Entonces, a veces la solución es peor, tienes que hacerlo con mucho cuidado. Las transferencias no se pueden hacer así nada más, ¿ok? Creo que eso más o menos responde. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo creo que ya hemos llegado al fin.
son casi ya las 7:30. Así que, pero bueno, vamos a darles las gracias a los expositores, señor Víctor de la Flor, Andrea Aguilar y Marcela Gómez por tan valiosa presentación que nos han dado. Parece que hay muchos interesados en conversar con ustedes a nivel personal. Les pido, creo que Víctor ya puso su información. Andrea, no sé si quieren ponerlas ahí en el chat para que la tengan el resto de asistentes y pues los contacten directamente para cualquier consulta, ¿no? Entonces, pues, yo creo que hemos llegado al fin de esta presentación. Otra vez, muchas gracias a los expositores y a todos los asistentes. Y bueno, como dicen, stay tuned, porque como sabrán, pues este año la Cámara de Comercio está siendo muy activa y esta es una de las tantas presentaciones que vamos a hacer. Vamos a traerles información muy valiosa que pues les va a ayudar tanto en sus finanzas como en cualquier tipo de planificación legal. Así que, bueno, muchas gracias otra vez. Panelistas, gracias por su tiempo. Y al menos que alguien más tenga algo que decir. Andrea, ¿no? No, muchas gracias a todos. Un placer. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Chao. Vamos a compartir las presentaciones, ¿ok? No se preocupen a todos. Bye. Sí, yo creo que todos pusimos tenemos los emails de todos, ¿no es cierto? Sí. Al haberse registrado. Así que, bueno. Bueno, bye. Sonríen. Que sonrían para la foto final ahí. Ya se fue Víctor. Ya se fue Víctor. Bueno, gracias a todos. Bye.